Muchísimas gracias, Dante, muchísimas gracias por estar en este canal. Y el tema que vamos a compartir el día de hoy es enfrentando al relativismo. Entonces te dejo la palabra para que nos saludes y empecemos a conversar de este tema de el relativismo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el trabajo que está haciendo. Es muy importante que estas cuestiones que afectan a las familias sean pues llevadas de forma digerible, por decirlo así, a las familias y a las personas que son clave en la formación de las familias, esto es la madre. Se suele decir que el núcleo, perdón, que las familias son la célula básica de la sociedad. Ya, pero como sabemos por biología, toda célula tiene un núcleo. El núcleo de la familia sería el matrimonio. Y si vemos etimológicamente qué significa la palabra matrimonio, es como el oficio de la madre, ¿no? Lo propio, el quehacer propio de la madre, matrimonio. De este modo, tendríamos que lo central en el propio núcleo, el núcleo del núcleo de la célula familiar, estarían las madres. Las madres realizan una labor muy importante. Las madres son las que terminan, en cierto modo, formando la sociedad. Porque si la sociedad está constituida por las familias tienen como núcleo el matrimonio y en el matrimonio está como núcleo la madre, pues el compromiso de las madres, la labor de las madres es muy importante. Y más bien lo que viene sucediendo en nuestra sociedad es que se desprecia o se deja de lado la labor de madre como algo menor, prescindible, secundario, etcétera. El matrimonio está muy cuestionado y muy despreciado. Y eso va a llevar a un problema para la familia y la familia misma es atacada. Y si tenemos todo eso atacado y la sociedad está constituida por eso, pues entonces vamos a tener una sociedad gravemente enferma, así como estaría gravemente enfermo un cuerpo que tenga malas células. Entonces lo que tenemos es un cáncer social. Por lo tanto, yo le animo y le felicito en esta batalla de llevar estos grandes temas de forma pues sencilla, amena, concreta y sobre todo práctica a las familias. Muchísimas gracias, Dante. De verdad que me animas. Tú sabes que este canal tiene poquísimos seguidores, pero como lo he comentado varias veces, con que una mamá le ponga sentido de urgencia con la información que recibe en este canal, le ponga sentido de urgencia a la defensa de sus hijos, alabado sea el Señor, todo para gloria de Él, trabajo cumplido. He hecho mi parte, estoy contenta. Muy bien, Dante, empecemos entonces. Por favor, ayúdanos, dinos en palabras sencillas qué es el relativismo. El relativismo es un tipo de filosofía o una ideología cuya proposición central es que todas las verdades son relativas, ¿no? El relativismo da una centralidad y primacía a la idea, pues, de la relatividad, de lo relativo. A ver, estemos en primer lugar de acuerdo con esto, o sea, todos podemos coincidir en que hay ciertas verdades que son relativas. Por ejemplo, que sea verdad que esta taza está a mi derecha, pero alguien que lo vea desde otra perspectiva, que esté parado en otro lado, pues nos va a decir, no, no está a la derecha. Entonces, razonablemente, sí hay ciertas cosas, ciertas verdades que son relativas. Pero lo que hace el relativismo es extrapolar esto de modo absoluto y ahí constituye una paradoja y en cierto modo una autocontradicción. O sea, establece de forma absoluta que todas las verdades son relativas. De Todo este modo, depende, al menos... Sí, dime, dime. todo depende, ¿no es Sí, sí, cierto? sí. Exacto. Entonces, el relativismo termina, claro, poniéndolo todo como en depende, puede ser, depende de quién lo diga, depende en qué año, depende de qué persona, depende de qué sientas tú, depende en qué época haya sido, depende en qué país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el relativismo termina constituyendo la base para lo que en el pensamiento posmoderno se ha solido llamar pensamiento débil. Uno de los grandes representantes de ese tipo de corriente es el filósofo italiano Gianni Vattimo. Entonces, el relativismo, como digo, pone en el centro
idea de relativo. Entonces uno pregunta algo sobre una verdad y siempre va a decir depende o esto es relativo. La proposición central y fundamental del relativismo, al menos en su forma fuerte, es que todas las verdades son relativas. Y esto se traduce en diversas formas también de relativismo. Hay el relativismo epistémico, el relativismo sobre el conocimiento, que dirá todas las verdades son relativas. Pero el tipo de relativismo que más influye en nuestra sociedad, en concreto, es el relativismo moral. Es decir, se dice que los valores morales son relativos, que depende de cada persona, o que depende de cada tipo de sociedad, o que varían en función del tiempo. Es como que tal cosa era inmoral para nuestros abuelos, pero hoy en día ya no es inmoral. O esta cosa es inmoral para la gente de Medio Oriente, pero para la gente que vivimos en Occidente no es inmoral. O esto es inmoral para tal persona porque esta persona tiene cierto código de creencias, pero para esta otra, como no tiene ese código de creencias, no es inmoral. De tal modo que la objetividad moral o la verdad moral se hace depender de la persona, de la cultura, del tiempo histórico, y no se puede establecer entonces verdades morales sólidas. Y eso es un grave problema. Claro, y eso es lo que venimos viviendo y nos estamos dejando invadir por eso. Para nuestros abuelos era algo, hasta se podría decir irracional, que alguien pudiera convivir antes de casarse por lo religioso. Pero ahora la mayoría de personas, como tú bien has dicho, menosprecian el matrimonio y prefieren la convivencia. Y no hay una guía porque los padres, las madres, nos hemos dejado también arrastrar. Entonces, por amistades, por familiares, ¿no? Ellos dicen, pero si los muchachos se sienten bien, está bien, que vayan a convivir, que experimenten y después si funciona, se casan. Es como si estuvieran probando, y el matrimonio no es para probar, ¿no? Porque dentro del matrimonio también tiene que haber la sexualidad, tiene que haber la procreación. Entonces nos dejamos arrastrar por la convivencia y también ya entran ahí en lo que es la fornicación, entran ahí también incluso hasta puede ser en el aborto, y todo se va relativizando, 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 y nos dejamos arrastrar. Y no tenemos una voz diferente que nos diga exactamente qué es lo verdadero, ¿no? Entonces, ahí vamos a la segunda parte. Por favor, también ayúdanos a entender cómo es que el relativismo, específicamente el relativismo moral, está afectando a las familias. Sí, el relativismo afecta a las familias de múltiples formas. Desde ya la idea de que todas las verdades son relativas, pues deja sin base la autoría de los padres. ¿Por qué? En sociedades pasadas, donde no reinaba el relativismo, había un concepto fuerte de tradición. Entonces habían determinadas verdades, determinado código moral, existencial, religioso, vivencial, que era transmitido de padres a hijos. Y en todas las épocas, pues los jóvenes han tenido ciertamente su rebeldía, pero en general, al menos a nivel social, se veía con respeto o con atención aquella tradición que transmitían los padres. Y por tradición, repito, me refiero a aspectos como la religión, como ciertos valores, tanto valores sociales como valores personales, cuestiones de costumbres, etcétera. Y esto era visto con respeto, en parte porque era visto como la transmisión de ciertas verdades establecidas. En cambio, bajo el relativismo no hay verdades, solo hay opiniones. O como decía Nietzsche, no hay verdad, sino solo interpretaciones. Entonces, para cada hijo, pues lo que digan sus padres es simplemente una verdad relativa, es su opinión, es su gusto, es el capricho de ellos. Entonces no hay algo vinculante como la verdad objetiva. Ya no se trata de una autoridad que transmite una tradición con un conjunto de valores verdaderos, sino simplemente la transmisión de una opinión que es vista como valores anticuados. Entonces, como los valores bajo la perspectiva relativista son contingentes a la época histórica, entonces la lógica es aquí, bueno, esto funcionaba para la época de mi papá o de mi mamá, o esto eran las creencias de mis abuelitos, pero para mí, que yo estoy en tiempos más avanzados, eso no funciona.
Entonces se hace la verdad relativa, supuestamente, y no se dan cuenta que bajo esa lógica, todo lo que los hijos en esta generación creen y desprecian lo que piensan sus padres y sus abuelitos, lo dirán también a su vez sus nietos. O sea, de aquí a 2 generaciones en adelante, cuando ellos tengan sus hijos y después sus nietos dirán lo mismo así, lo que creen mis papás son tonterías relativas y lo que creían mis abuelos peor todavía, ¿no? Y sus hijos mismos le dirán lo propio. Entonces lo que nos estamos encontrando es que el relativismo desde ya destruye las bases para una funcionalidad y estabilidad de la autoridad en la familia. Por otra parte, el relativismo moral en que, como bien apuntabas, cada uno ve como criterio moral la propia preferencia subjetiva, termina llevando a un quiebre en las familias por múltiples situaciones. Por ejemplo, si no hay valores morales objetivos, sino que todo depende de que uno se siente bien, entonces de repente un hijo dice, oye, pero si yo me drogo y me siento bien con eso, me siento bien con la droga, mamá, no te metas en mi vida, yo me siento bien con esto, así que si me siento bien, está bien. Y resulta que la madre frente a esa situación puede ir a conversar con otras personas. Pero como el relativismo es un cáncer que se ha extendido en nuestra sociedad, esa madre cuenta su problemática y puede en ocasiones encontrar frases como la siguiente. Oye, pero si tu hijo se siente bien con eso, si se siente bien, entonces está bien. Lo mismo podríamos aplicar a situaciones como las que se mencionaba de convivencia, ¿no? De una madre preocupada, oye, mi hijo está aquí de conviviente o está con una, con otra, o la hija está con uno, con otro, etcétera. Y le conocemos no sé cuántos enamorados a la vez y que llega borracha o que llega borracho, etcétera. Y uno pues cuenta ese tipo de problemática a otras personas y no va a faltar por ahí el que diga la frase, bueno, pero mira, si se siente bien así, si está bien, pues bien, ¿no? O por ejemplo dice, mira, pero si tiene buenas notas, no importa que viva en fornicación, no importa que se drogue, si es buen profesional, no, no importa que tenga su amante, si es buen profesional, entonces está bien, es un hombre hecho y derecho, y si él se siente bien con eso, pues así está bien, ¿no? Entonces el relativismo moral en particular, en la forma de relativismo moral individualista, donde lo moral se define en función de cada individuo y cada individuo define su propia moral, rompe con la cohesión familiar en torno a los valores. Porque entonces ya no hay los valores, sino son los valores de la mamá, los valores del papá, los valores del hijo, los valores de la hija, así como si van a comprar helado y a uno le gusta helado de chocolate y otro de vainilla y otro de lúcuma, y todo pues es simplemente diverso y opinable. Y vamos, que la diferencia entre helado de vainilla y helado de lúcuma no es lo mismo la diferencia entre el bien y el mal, pero para el relativismo moral, pues sí sería similar, ¿no? Y eso es grave. Mira qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Esto del relativismo se inyecta, se mete en la familia y rompe también la autoridad. Y si los padres estamos vacilantes, si los padres no estamos bien informados, si los padres no estamos con el horizonte bien claro y con los valores morales absolutos bien puestos, bien sembrados en nuestro corazón, en nuestra cabeza, no vamos a poder guiar a nuestros hijos. Y en vez de nosotros guiar como un pastor a las ovejas con nuestro bastoncito, empujándolas por el buen camino, nos vamos a dejar arrastrar también por la corriente. De allí la importancia, madres, que nosotros estemos bien informadas. Siempre lo comento, estos son temas difíciles, difíciles. O sea, no importa que la mamá sea abogada, médico, policía, sea una obrera de fábrica, sea ama de casa 100%. Estos temas para nosotros son difíciles, pero somos mamás y tenemos que entrar. Ahorita estamos obligadas por nuestro amor a madre, por este imperativo de ser madres, que tenemos que empezar a informarnos de eso, porque vamos a decir a nuestros hijos, ya hijitos, no ven, vamos a informarnos, vamos a conversar, te voy a ayudar, pero ¿cómo les vamos a ayudar? ¿Qué les vamos a decir si nosotros no tenemos la información? ¿No? Entonces, de allí que aunque no sea nuestro tema, no nos guste, pero por el amor a nuestros hijos es que tenemos que entrar a estos temas, tenemos que preguntar, averiguar,
Dios nos bendice con buenas personas como Dante, que no escatima en dar su tiempo, en compartir sus conocimientos. Entonces lo que nos queda es aprovechar para poder ayudar de verdad a nuestros hijos, ¿no? Porque si vamos a preguntarle, no sé, a una compañera de trabajo, nos va a decir lo que tú has dicho, ¿no? Pero si el chico está contento, déjalo, ¿no? Yo también he escuchado a las mamás dicen, no, pero si ella tiene 17, 18 años y lo ves intranquilo, lo más práctico que puedes hacer, tú cómprale los preservativos y se los dejas en la mesa de noche. Eso no, pues no está bien porque le estamos invitando a nuestros hijos a la fornicación. Y he encontrado también personas adultas que no pueden, no conocen qué significa la fornicación. O sea, no saben que el tener relaciones sexuales prematrimoniales fuera del matrimonio es un pecado de fornicación. Y si nosotros estamos insinuándole, está bien que puedas tener relaciones sexuales, toma tu preservativo, pues estamos condenando a nuestros hijos. Estas cosas pueden parecer raras, son absolutamente contracorriente, pero si queremos ser verdaderas madres, si queremos criar a nuestros hijos para la vida eterna, tenemos que entrar ahí, contracorriente, con pelea, con bronca, pero tenemos que entrar ahí, ¿no? Entonces, ahora vamos para la siguiente parte. Dante, por favor, ¿cómo está influyendo el relativismo en la educación de nuestros hijos? El relativismo está muy metido en la educación, sí. Ya sabemos que en los programas educativos de primaria, secundaria, en los libros ya están entrando ciertas ideas raras. Y esas ideas raras se basan precisamente en el relativismo moral, en suponer que no hay un bien vinculante u objetivo, ¿no? Que simplemente tenemos que ser tolerantes. Hoy en día el valor que más se resalta es la tolerancia. Estamos en una sociedad donde eso, el valor que más se resalta es la tolerancia. Pero, como señalaba el erudito peruano Marco Aurelio de Negri, la tolerancia, o sea, por su definición es tolerancia sobre lo malo. Y pensemos, claro, o sea, por ejemplo, yo no tolero un buen plato de chicharrón. O sea, a mí me gusta el chicharrón, entonces yo no lo tolero. O sea, si no, a mí me gusta. En cambio, si un vecino mío está haciendo ruido afuera y yo me aguanto, puedo decir que tolero. Entonces, no, nótese eso. Uno tolera lo malo. No te gusta, Uno lo que tolera no lo malo, te yo no gusta, tolero lo bueno. ¿Cómo, cómo? lo que no te gusta, lo toleras. Exacto, ¿no? Toleramos lo que es molesto o dañino, lo que es negativo, etcétera, ¿no? No hablamos de la tolerancia sobre lo positivo, sobre lo bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que, como digo, por definición la tolerancia es la tolerancia de algún mal. En consecuencia, deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad es aquella sociedad donde el principal valor es la tolerancia? Es una sociedad que va a terminar siendo muy permisiva con el mal, muy, muy permisiva con el mal. Y esa es la sociedad que tenemos. Yo no digo que uno deba ser absolutamente intolerante con toda y cada una de las cosas. Ciertamente la tolerancia, el tolerar ciertos males es necesario para la convivencia social. Podría decirse en ese nivel que es un valor, pero ponerlo como el valor principal y central, eso es horrible. Porque si el principal y central valor de una sociedad es la tolerancia, entonces se están permitiendo muchos males. Y desde ya yo me encuentro con eso, con que a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en los colegios, los están formando con ese tipo de mentalidad. Y eso se traduce mucho en los temas que tienen que ver con sexualidad especialmente. En sexualidad, el relativismo moral es campante. Por ejemplo, en el colegio, yo llevé un curso que tenía una temática que la daban todos los años de secundaria que se llamaba planificación familiar o paternidad responsable. Así lo promocionaban como paternidad responsable. En abstracto, si a mí me dicen el término paternidad responsable, que me van a brindar un tema de paternidad responsable, yo me imagino algo muy bonito. O sea, yo me imagino que van a enseñar cómo criar bien a los hijos, cuáles son algunas normas con las cuales podemos orientarles con valores, que sean saludables, que sean personas de buena autoestima, de éxito, que sean personas honestas, íntegras,
cómo llevar bien la autoridad en la casa, sin ser abusivo, pero al mismo tiempo saber ser firme. O sea, yo me imagino todo un conjunto de cosas muy bonitas cuando se habla de paternidad responsable, o sea, cómo ser responsable en ser padre. Y lo que me encuentro cuando veo los programas de estudio, o cuando yo mismo en el colegio he llevado los temas de paternidad responsable, es que me enseñan cómo no tener hijos. O sea, en lugar de cómo criar responsablemente a los hijos, no, paternidad responsable es como no tener hijos. Y se parte de la premisa de que absolutamente todos los pubertos ahí van a pues tener una vida pues bastante licenciosa, pero le dicen, oye, pero usa protección y acá tienes un listado completo de los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, es como que se le da carta libre, pero sea responsable en usar los métodos anticonceptivos. Por lo tanto, cuando se nos habla sobre la responsabilidad, en lugar de decir a los varones, sepan valorar a las mujeres, en lugar de decirle a las mujeres, valórense a ustedes mismas, valoren a los varones, etcétera, sean responsables en sus decisiones de vida, etcétera. No, o sea, lo que nos enseñan como responsabilidad es usar métodos anticonceptivos. Esa es la responsabilidad del joven, ¿no? Es alucinante. Y aquí quiero contar una anécdota sobre esto del relativismo en la educación. Yo tuve directamente que enfrentar el asunto del relativismo en mi etapa formativa. Yo era ateo y me puse a investigar muchas cuestiones de filosofía y teología para destruir doctrinalmente el catolicismo. Pero en medio de eso, me terminé convirtiendo finalmente a la fe católica. Eso fue justo previo a mi último año de colegio, al quinto secundaria. Cuando con 16 años entonces voy a llevar quinto secundaria en el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas, así me parece que se llamaba, pero es un curso al que le suelen cambiar de nombre. Sí, ahora se Es, llama DPCC. ok. Yo recuerdo también que en algún tiempo se llamó Persona, Ética y Relaciones Humanas, ¿no? Hasta el nombre ética le ponían. El punto es que el profesor de ese curso en quinto secundaria nos vino a enseñar relativismo. Él explícitamente nos decía que la moral es relativa, que los valores morales son relativos y que todo ese tema de si usar o no usar minifalda o cómo se visten las mujeres o cómo cada quien hace las cosas con su vida o su sexualidad es algo que depende de cada época y de cada cultura y que por lo tanto las mujeres en sociedades pasadas tenían cierta moral, pero hoy en día es diferente y la moral es relativa. Y frente a eso, siendo yo estudiante, alcé mi voz y me puse a discutir con el profesor directamente en clases y durante algunas clases yo le objetaba y le ponía objeciones filosóficas, racionales y eso, me metía de tú a discutir con el profesor. Procuraba hacerlo con respeto, pero al mismo tiempo con bastante contundencia. Pero es curioso que en lugar de que sea el alumno el que tiene una mente moralmente desordenada y viene el profesor de ética a darle unos lineamientos para tratar de encauzarlo, sea al revés. O sea, el profesor viene a traer ideas raras que pueden afectar a los compañeros y es un alumno el que tiene que pararse a alzar la voz, ¿no? Sí. Mira, justamente en esto del relativismo y de la tolerancia, pues como dices tú, lo están metiendo tanto, tanto en los colegios que incluso los padres a veces dudamos, ¿no? Decimos, pues bueno, entonces está bien, hay que tolerar, hay que quedarnos callados, no podemos decir nada. Y a mí me hizo caer en cuenta esto mi esposo, ¿no? Porque en una catequesis, estábamos preparando la catequesis y él me dice, esto de la tolerancia es absolutamente anticristiano. La tolerancia no es cristiana, porque la tolerancia es lo opuesto al amor, porque tolerar significa te trago, te mastico, pero no te paso, ¿no? O sea, te tengo ahí, pero no te paso. Es un aguante con odio. No es amor, es lo absolutamente contrario al amor, la tolerancia. Y lo que nos enseña el cristianismo es el amor. Pero ahí nuevamente vamos al punto, ¿no? Qué necesario es que conozcamos en profundidad estos términos para no dejarnos confundir. Esto de la tolerancia también, pues, nos toca mucho a las madres, ¿no? Porque no podemos tolerar cosas extrañas que nos traigan nuestras hijas, sobre todo, ¿no? Las jovencitas ahora son muy, muy engañadas. Yo me decepcioné y sufrí mucho cuando dos de mis hijas que estaban en secundaria, en segundo y tercero de secundaria, un día conversando me dijeron abiertamente que ellas estaban de acuerdo con el aborto. Y me ha costado muchísimo, pero he tenido que sentarme con ellas,
hablar con mucha paciencia, con mucho amor, rezar mucho porque de verdad que me dolía, ¿no? E ir con ellas a diferentes conferencias. ¿Recuerdas que fui al Congreso de la Familia con una de mis hijas, ¿no? Que tiene 16 años. O sea, de eso se trata, madres, de que nosotros nos informemos y podamos a la vez transmitir esto a nuestros hijos con amor, con mucha paciencia y con mucho tino, porque ellos siempre van a estar en contra de nosotros y nosotros en contra de ellos. Se podría decir que es lo natural, lo normal, pero es que es nuestro rol de madres, no podemos abandonarlos, ni podemos abandonarnos a nosotras. Ese punto Dan, es importante a nivel sí, de lucha civilizacional, porque a lo largo de la historia, el rol de los padres en gran parte se ha traducido en contradecir a sí, los hijos. ujú, Históricamente las sociedades han funcionado así. Esto no es algo particular de una sociedad, una cultura o una religión. En general se da esa tensión entre padres e hijos. Pero hoy en día estamos entrando al tipo sociedad donde, según cierta corriente, psicólogos, relativistas también, es como que, no digo todos los psicólogos, sino ciertos tipos de psicólogos, es como que los padres tienen que ser totalmente tolerantes con todos y seguirle la corriente a sus hijos. O sea, en las sociedades anteriores eran los hijos los que tenían que ajustarse a los padres. sí, Hoy en día lo que tenemos es una sociedad donde los padres son los que tienen que ajustarse a los hijos. En sociedades anteriores, por ejemplo, o hace algunas décadas, mejor dicho, cuando un niño iba al colegio y sacaba malas notas, iba el papá y la maestra le entregaba las notas y eran notas malas y el papá volteaba donde el niño y decía, ¿qué notas son estas? ¿No? En cambio, hoy en día estamos en una situación prácticamente donde si el niño tiene malas notas, el padre indignado, en lugar de voltear respecto al niño, voltea a la maestra y le dice, ¿qué notas son estas? O sea, la culpa es de la maestra, ¿no? sí. El relativismo nos está arrasando y nos estamos dejando, pero de eso se trata, de no dejarnos, de ver exactamente, buscar lo objetivo, buscar la ley natural, la ley que viene de Dios y buscar la verdad y actuar bajo esa verdad. Muy bien, Dante, muchísimas gracias. Toda esta información es muy valiosa y estoy absolutamente segura que nos va a servir de muchísimo. Pero quiero molestarte un poquitín más y quería que nos ayudes también podríamos decir entonces que estamos viviendo en nuestra sociedad del siglo XXI una dictadura del relativismo. Sí, efectivamente, vivimos en una dictadura del relativismo. Esto es algo bastante paradójico porque el término relativismo se ha solido asociar mucho a la democracia. Esto es, si todas las verdades son relativas, entonces podemos convivir democráticamente. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y como no existe la verdad, nadie nos vamos a pelear por la verdad. Entonces todos convivimos contentos y pacíficamente con nuestras verdades relativas y nuestras opiniones y todos respetamos las opiniones. Y por último, si requerimos decir algo en conjunto, lo hacemos por votación y será verdad o se impondrá o se implementará como verdad aquello que tenga más del 50% más uno de los votos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de un cierto ideólogo libertario que decía que pues con esto del aborto él no estaba de acuerdo, pero que eventualmente si llega al poder vería la cuestión de someterlo a un referéndum popular. Entonces, ¿qué pasa si el 50% más uno de la población dice viva el aborto? Ah, entonces, bueno, que maten a los bebés en el vientre de su madre, ¿no? Es una cuestión entonces de votación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que se genera una paradoja porque supuestamente el relativismo se asociaría a la democracia, a vivir democráticamente, en tolerancia. Pero ahí viene la paradoja de la tolerancia. La tolerancia no puede tolerar todo. Una sociedad no puede ser perfectamente tolerante. ¿Por qué? Porque una sociedad que pretenda ser perfectamente tolerante tendrá al final de cuentas que verse obligada a ser absolutamente intolerante con la intolerancia. O sea, basta que encuentre personas que no quieran tolerar algo, que en esa sociedad haya personas que no se sometan a ser absolutamente tolerantes con todos, esas personas son el enemigo. Desde esta perspectiva, nos encontramos incluso con casos en que esta dictadura del relativismo ha llevado gente a la cárcel.
a padres de familia. Hay países del llamado primer mundo, y lo pongo muy entre comillas, ustedes pueden investigar en internet, hay casos de esto, en donde el Estado le ha quitado los hijos a ciertos padres porque estos padres han defendido cierta visión tradicional sobre los valores en la crianza de sus hijos, y como el Estado tiene unas políticas con ciertas ideologías raras que no quieren permitir que esos valores sean implementados en las familias, que los padres pongan pues orden en sus familias con los valores tradicionales, los valores cristianos, etcétera. Lo que han hecho es decir, no, esto no se puede permitir, así que le quitamos la patria potestad a estos padres y les ponemos una multa o lo mandamos a la cárcel, por poner un caso concreto. Eh, por ejemplo, normalmente se ha entendido que una decisión como hacerse un aborto no es algo que podría tomar una menor de edad. De hecho, no debería tomarla nadie. Pero al menos se entendía que si una chica, ¿no? Porque las chicas son las que se embarazan. Si una chica es menor de edad, sus padres deberían estar como mínimo informados y tener voz y voto en un asunto como ese, ¿no? O sea, en varios países se entendía al menos eso. Pero hay países que han llegado al punto de totalitarismo, de dictadura, de imposición, de que prohíben a los padres intervenir sobre el asunto. Entonces, por ejemplo, si una chica de 13 años sale embarazada y decide abortar, los padres no pueden decir nada. Y si se les ocurre decir algo, les pueden caer multas o cárcel. Y entonces vemos que es una dictadura fuerte, porque es como que se permiten todas las opiniones sobre sexualidad, por ejemplo, o sobre el tema del aborto, menos la opinión cristiana. Entonces, uy, cuidado con la opinión cristiana. Pensemos también en Europa. En Europa, lo que encontramos es que se toleran diversas religiones. Si un hindú quiere tener su religión hindú y practicarla públicamente, incluso si es un funcionario público, lo puede hacer y nadie le dice nada. Llega un musulmán y quiere orar 5 veces al día, en cierta dirección, y se le permite hacer, ¿no? A ese musulmán, sus prácticas propias de la religión islámica, y se le respeta, porque en la sociedad tolerante hay que tolerar la diversidad religiosa y hay que tolerar a los musulmanes y a los hindús y a los budistas, etcétera. Pero hay que vaya a ser un cristiano que pretenda dar alguna muestra de su práctica religiosa en esos contextos, ahí sí no. No, tú no puedes hacer esto, tú no puedes llevar un crucifijo en un espacio público, prohibido, te votamos, te multamos, te excluimos. Entonces, tenemos una sociedad, especialmente esto sucede en el primer mundo, que es tolerante con todas las religiones, muy tolerante con el Islam en particular, pero con el cristianismo es absolutamente intolerante. Asimismo, si en un colegio hay diversas opiniones sobre el tema de la sexualidad y el matrimonio. Entre los jóvenes se permiten diversas opiniones. Hay diversidad, se respeta la diversidad. Pero ay de la señorita de 15 años o del joven de 14 o 16 años que se le ocurra decir que cree en el valor de llegar virgen al matrimonio. Ese va a recibir así lo que en redes sociales llaman una funa, así lo van a ridiculizar en redes sociales, lo van a hacer leña, así como la Inquisición en épocas anteriores. Ahora tenemos unas inquisiciones virtuales que van a destruir a la persona, y presencialmente también se van a burlar del chico y de la chica en cuestión. Y si eventualmente se quejase con algún profesor, o bien podría suceder que hasta el mismo profesor se burle. Y esto de no tener ni siquiera apoyo de parte de los profesores en una situación así, si una señorita, por ejemplo, quiere mantener la opinión de que cree en el valor de llegar virgen al matrimonio, esto que yo digo lo he visto reportado por Fray Nelson Medina, que es un predicador que yo escucho bastante. Él contó un caso que él conoció personalmente de una señorita que dio esa opinión en su colegio del valor de llegar virgen al matrimonio, y al final la política que tomó el colegio era, frente a todas las burlas que le estaban haciendo a la pobre, mandarla a un proceso de reeducación psicológica para que se le acomode la mente. Y Fray Nelson comparaba esto con el caso de, por ejemplo, un niño con rasgos étnicos, por ejemplo, indígenas, y que todos se burlen de él.
De repente, si ese niño se queja, uy, sale la asociación de padres, la sociedad civil, puede eventualmente el caso llegar a televisión, todos se indignan. Y está bien, o sea, yo no digo que esté mal Claro. perdón, yo no digo que esté bien la discriminación racial. Por supuesto que está mal la discriminación racial y hay que enfrentarla. Pero el punto es que estamos en una sociedad en donde se protege el derecho de las personas de cierta raza, por ejemplo, a no ser discriminados, lo cual está bien, hay que proteger ese derecho, pero al mismo tiempo no se protege de burlas y malos tratos a personas que tengan una opinión libre, como decir, yo creo en la virginidad hasta el matrimonio. Entonces estamos con el mundo de cabeza. Estamos con el mundo de cabeza. Me has hecho recordar el caso reciente, ha sido 2022, en que un jovencito de 16 años en Canadá eh, osó poner su posición frente al profesor de ciencias y decirle que la biología solo tenía dos posibilidades: ser hombre o ser mujer. Y el caso llegó hasta la dirección del colegio. Justo llegó el periodo de vacaciones, entonces el muchacho, bueno, fue a sus vacaciones. Y cuando regresó después del periodo de vacaciones, le dijeron, mira, tú has salido con las justas, tienes que por favor someterte a este programa de reeducación. Y él volvió a insistir en lo mismo, a decir la verdad. Ya no toleraron eso, llamaron a sus padres lo apoyaron, dijeron que estaba bien, que era correcto lo que decía su hijo. Fueron con la policía y lo sacaron del colegio con esposas como si fuera un delincuente este muchacho de 16 años, por decir la verdad. Y también en Inglaterra, una señora mayor se para frente a un abortorio, se para, no tenía el rosario en la mano, no tenía nada, se paró frente al abortorio en silencio. Y viene la policía y le dice, ¿está usted rezando? Y la señora le contesta, puede ser. Por contestar así, la pobre señora y mayor, como de 60 años, la llevaron a la cárcel también. O sea, imagínense. Y eso, como tú bien dices, está ocurriendo en el primer mundo. Pero ya está avanzando, ya está avanzando, ya está avanzando. Y si no nos preparamos, nos van a robar a nuestros hijos. Si tú no eres madre de familia, no le transmites la fe desde ahora, luego no te quejes. Luego no te quejes. Estamos con el mundo de cabeza, nos cuesta mucho creer esto, pero no todo está perdido, ¿no? No todo está perdido. Estamos llamados a vivir con esperanza, a confiar siempre en el Señor, a rezar por nuestros hijos y a hacer lo que sea nuestra parte. Y justamente eso, para no quitarte más tiempo, Dante, ¿cuál es nuestra parte como padres? Los padres, las madres, ¿qué tenemos que hacer en el día a día para no dejarnos arrastrar por el relativismo, para proteger a nuestros hijos, para ayudar a nuestros hijos? A ver, en primer lugar, los padres tenemos que informarnos, tenemos que estar informados, ese es un deber. No se requiere que seamos expertos en toda la cuestión de las corrientes filosóficas y todas las noticias y hechos, pero sí es necesario que tengamos un cierto conocimiento más o menos general de las principales temáticas y los principales problemas. Desde esa perspectiva, por ejemplo, debe tomarse nota de esta dictadura del relativismo, de ese poder que tiene, porque tal vez algunos padres de familia escuchando esto que decimos pueden pensar, estos fanáticos vienen a exagerar con que hay un relativismo que establece una dictadura, ¿no? Pero pensemos lo siguiente, o sea, estamos en una dictadura particularmente opresiva del relativismo. Esto sucede sobre todo en países del primer mundo, pero eso, lo que aparece en el llamado primer mundo, eventualmente se comienza a dar más y más en nuestros países, como ya viene sucediendo. Por ejemplo, en una dictadura se tiene que combatir todo lo que sean delitos, pues, de acción. Algo como que, por ejemplo, un disidente del gobierno, tire una piedra contra un funcionario público o quiera poner una bomba en un edificio de gobierno, eso tiene que ser combatido. Y bueno, eso pues se puede entender, ¿no? La protección física que tiene que hacer cada régimen de gobierno. Ya no me refiero aquí a una dictadura, sino a un gobierno en general, ya. Pero luego viene el asunto de que eventualmente hay delitos de expresión.
O sea, en la sociedad supuestamente tolerante, abierta, pluralista, hay delitos de expresión, como el caso que contabas de este muchacho que realizó la expresión de cierta idea sobre el hombre y la mujer que no le cuadra la mentalidad relativista, posmoderna, actual, y entonces en su país se lo llevaron apresado como si fuese un delincuente. Entonces hay un delito de expresión, ya no hay libertad de expresión, hay delitos de expresión. Pero a tal grado ha llegado esta dictadura del relativismo que hay incluso delitos de pensamiento, porque ese caso que contabas, ahí también yo lo vi en alguna noticia así, de esta señora que se paró frente a un abortorio y que, vamos, estaba rezando la señora, pero estaba en silencio, rezando en su mente. Ella no estaba poniendo una bomba ni tirando piedras, no estaba con un cartel que decía no al aborto, no había dicho nada, ni una sola palabra había salido de su boca en contra del aborto o algo así. Simplemente estaba allí rezando en su mente, pero parece que hasta eso es delito, lo cual implica que habría delitos de pensamiento. Es un sistema dictatorial que hasta nuestros pensamientos quiere controlar. Esto ya parece una cosa, pues, tipo 1984, el libro de George Orwell, ¿no? De una sociedad con un control muy, muy, muy fuerte. Ya el punto de querer controlar nuestros pensamientos, de que hay una policía del pensamiento, como lo había en la novela de Orwell, es una cosa que está sucediendo, ¿no? O sea, vamos, a lo largo de la historia, en sociedades previas, muchas dictaduras no se atrevieron a tanto. Podían permitir que la gente tenga sus pensamientos en contra del modelo de la dictadura, siempre y cuando no tomasen acciones en contra, lo toleraban. Pero hoy en día hasta en nuestro pensamiento quieren meterse, ¿no? Dicho eso, entonces los padres primero tienen que estar informados. O sea, estas son realidades que están pasando. No son exageraciones que nos estamos inventando aquí. Y no es que haya pasado una o dos veces. Si comienzan a investigar, van a ver qué pasa en un país y otro, y un año y otro año y el otro año también, y en un mismo año a lo largo de varias veces, o en el mismo Estados Unidos, por ejemplo, en diversos estados, en diversos colegios públicos o privados, en asociaciones religiosas, en asociaciones deportivas, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar informados de que el problema está extendido. Si no conocemos suficientemente el mal, no vamos a poder combatirlo bien. Luego lo otro es que los padres tienen que estar formados. O sea, no basta con estar informados sobre todos estos problemas, sino que tenemos que estar formados para combatirlo. Y el solo conocimiento del mal no nos permite combatir. El solo conocimiento del mal hasta puede desanimarnos, hasta llevarnos a decir, bueno, ya no se puede hacer nada y Déjalo así. eso, ¿no? ¿Para qué me voy a ganar problemas ya que la cosa siga así, ¿no? Entonces los padres requieren una formación filosófica, moral, espiritual, que tiene que ser continua. O sea, hay muchos padres que creen que por el solo hecho de ser papás ya como que automáticamente en paquete lo tienen todo. O sea, como que, ya, yo soy papá, yo no necesito formarme, yo no necesito informarme, yo no necesito mejorar moral, espiritualmente, no, yo soy papá y yo digo y yo tengo mi autoridad. Y en la práctica eso termina diluyéndose, especialmente en la adolescencia. Cuando nuestros hijos son adolescentes, ellos no van a asumir como premisa la autoridad nuestra, van a cuestionar. Y si cuestionan, nosotros tenemos que tener respuestas. Entonces uno tiene que estar formado en las principales ideas que pululan por ahí en contra de la familia, en contra del bienestar de nuestros hijos, y asimismo preparado en cómo responder a esas ideas. Por eso un canal como el tuyo hace una labor muy importante en transmitir estas cosas a las madres. Yo en mi canal de YouTube, por mi parte, mi canal de YouTube de Antea Urbina, tengo una lista de reproducción que le he llamado Batalla Cultural, porque es el término con el que más se ha difundido este tipo de temáticas, aunque no creo que sea el más exacto, pero al menos ayuda a que la gente pueda ubicarse ahí. Y tengo muchas conferencias sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Algunas todavía no las he publicado, poco a poco voy publicando y eso, ¿no? Entonces, eso, hay medios para formarse y los padres tienen que buscar eso. Y aparte de la formación, tienen que vivir conforme a los valores, tienen que procurar vivir conforme a los valores. No es fácil, pero a la hora de la hora lo que termina siendo persuasivo para los hijos termina siendo el ejemplo. Porque si uno simplemente dice, pero uno mismo tiene una vida muy desordenada y todos sus hijos ven que tiene una vida muy desordenada,
para sus adentros, decían, ¿para qué le voy a escuchar a este si es así? ¿No? Entonces, que los hijos vayan a ser rebeldes y en ciertas instancias rechazar la voz de los padres, sí, eso es Es casi normal. normal. Ujú. Pero eso no, si un padre es verdaderamente formado y verdaderamente coherente y trata de vivir conforme a valores y realmente muestra amor por sus hijos y está presente, entonces esa rebeldía va a ser más pasajera. Prontamente irá madurando el muchacho, la muchacha y se irá dando cuenta con base en esa coherencia que habrá mostrado su padre, su madre, ¿no? Y por tanto, también es muy importante que los padres estén con sus hijos. Eso de simplemente pronunciarse cuando hay un problema no funciona. O sea, por ejemplo, si uno vive fuera, desconectado de sus hijos, y solo se preocupa con sus hijos cuando lo ve fumando, un hijo, cuando lo ve fumando marihuana, y ahí saca todo el discurso moral de valores morales objetivos, y que la religión, y que yo te he formado así, que la crianza y que las buenas costumbres, bla, 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 no sirve de nada. O sea, más bien lo va a hacer fastidiar más al muchacho. Es decir, has sido irresponsable como padre, has abdicado de tu labor como padre todo el tiempo y recién quieres solucionar todo cuando la chica salió embarazada, cuando el muchacho lo ha visto fumando marihuana o cuando te enteraste que estaba en pandillas o qué sé yo. No, o sea, hay que estar con los hijos. Desde esa perspectiva yo creo que un consejo muy práctico es que los padres pasen tiempo con sus hijos por separado. O sea, eso de las reuniones familiares, de vamos todos, supongan una familia que sean 4 hijos, ya vamos todos a visitar a la tía no sé cuántos o vamos a la playa, eso está bien y está muy bien. Pero también debe haber momentos en que, por ejemplo, la madre salga sola con la hija a comerse un helado. Con una de las hijas, no con todas en grupo, con una de ellas. Por ejemplo, yo diría que eso convendría hacerlo a partir de los 10 años, sobre todo, cuando son prepúberes. Ahí es crucial. Y esas conversaciones a solas. El papá con los hijos, el papá con la hija, la mamá con el hijo. Entonces, yo sé que es difícil, yo sé que es pesado, pero los beneficios de eso pueden ser muy, muy, muy grandes. El transmitir los valores de forma abierta, sincera, con cariño, hablando a solas con los hijos. Hay ciertas cosas que una madre puede hablar con la hija y que deben hablarse y que no se van a hacer así nomás si está presente el papá o los hermanos varones o incluso las hermanas mujeres. Ese tipo de conversaciones son esenciales. Y por último, rezar. Rezar. Toda batalla para un cristiano es primero batalla de oración. Y uno tiene el caso en la historia de la iglesia de uno de los santos más grandes e influyentes que hemos tenido, San Agustín, que instrumentalmente su conversión se dio por Santa Mónica. Y Santa Mónica, que era una mamá canzona, que estaba ahí con el cristianismo y los valores, e hijos, tú estás viviendo mal, estás teniendo creencias raras, vives una vida desordenada, hijito, no hagas eso, por favor, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿no? Pero también se puso mucho a rezar, 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 y Dios trabajó en Agustín, y ahora es nuestro San Agustín. Por Santo y tanto, ojo. yo diría a los padres no se rindan en la oración, acompañen toda esta labor con oración. Muchísimas gracias, Dante. De verdad que eh, es muy importante, ¿no? Retomando las ideas que nos has dado del relativismo, que si bien es cierto, es una corriente filosófica que nos lleva a decir que todo depende, si te sientes bien, ok, dale para adelante. No es así. Nosotros como madres y como cristianos, pues estamos destinados a buscar la verdad y defender esa verdad. Y en nuestras casas, en primer lugar con nuestros hijos, como nos has dicho tú, y me ha gustado muchísimo esta parte porque yo nunca me había puesto a pensar en eso y tenía mezclados esos dos conceptos. Una cosa es estar informado y otra cosa es estar formado, porque yo puedo tener toda la información en mi cerebro, en mi corazón, pero si no puedo transmitirla, tampoco no me sirve de mucho que digamos, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias, de verdad que me encantó esta parte. Tenemos que informarnos, adquirir los conocimientos y formarnos, poder argumentarlos, poder transmitirlos a nuestros hijos y vivir con coherencia, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que nos ven a hacer nuestros hijos a nosotros, sobre todo a los padres, ¿no? Que un niño vea a su padre de rodillas, lo marca de por vida.
lo marca de por vida. Y yo les cuento una anécdota. Hace unas semanas mis hijitas iban a tener una presentación en danza. Tengo 3 en danza. La más pequeñita, la de 8 años, también. Y era su primera presentación en un teatro grande, ¿no? Y el domingo en la reunión de oración familiar, ella en su petición, por mi papá, por mi mamá, por mis estudios, Señor, y te pido que mi primera presentación me salga bien. Y yo le escuché y ya, ¿no? Pero después me puse a pensar, bendito sea el Señor, ¿no? Porque ella está aprendiendo desde chiquitita que todo viene de Dios y se estaba encomendando a Dios, ¿no? Y eso no es que se trabaja, vamos a rezar porque es Navidad, vengan todos acá, ya no. Es una cosa continua, es una formación continua. Y cuando te comento, cuando yo inicié este canal, pues pensé hacerlo sin hablar de Dios, sin hablar de la iglesia, para que sea más abierto, para que sea más tolerante con todos. Pero en el segundo o tercer capítulo me di cuenta, no, esto no puede ser, esto no es así, porque cuando uno busca la verdad, ¿a dónde llegas? ¿A dónde llegas? Llegas a Jesucristo. No, no hay otra forma. Entonces, buscar la verdad, la belleza, la bondad, solamente se puede hacer desde Jesucristo. Y eso solamente lo podemos hacer en la iglesia. Por eso también les invito a participar activamente en la iglesia. No vamos a tener fuerza para rezar, no vamos a tener fuerza para informarnos, para formarnos, para vivir con coherencia si estamos lejos de Jesucristo. La confesión, la comunión son los sacramentos que nos dan la fuerza para poder salir y enfrentarnos pues al hijo que está rebelde, a la hija que tiene problemas, al hijo con el que no podemos entablar, no podemos encontrar el punto de reunión. Eso solamente lo vamos a conseguir rezando y eso solamente lo vamos a conseguir en la iglesia. Bueno, entonces tus palabras finales, Dante, muchísimas gracias. Bueno, que estoy muy contento de que haya iniciativas como esta que quieren transmitir la información a los padres, pero al mismo tiempo formarlos en valores, en unión, en armonía, en amor desde Cristo. Y creo que es la experiencia de muchos pensar que, bueno, en primera instancia como que no conviene tal vez hablar sobre Jesús, sobre Dios, etcétera. Pero tarde o temprano uno se da cuenta de que eso es como la comida sin sal. Y el Sí, propio Jesús decía, ¿no? En Mateo capítulo 5, ustedes son la sal, ¿no? La sal de la tierra, y si la sal deja de estar salada, entonces, ¿para ¿de qué qué? sirve, no? Entonces los cristianos somos los que tenemos que hablar de Cristo, porque los no cristianos no van a hablar de Cristo Exacto. y muy probablemente si hablan, hablarán en contra. Entonces los únicos que podemos hablar de Cristo y ser la sal de la tierra, meter el saladito a la tierra, somos los cristianos. Y poniendo a Cristo en el centro es como vamos a transformar nuestras propias vidas y nuestra sociedad. Y me gustó mucho también cómo cerraste hablando de esto de los sacramentos. En mi experiencia, semana a semana, la fuerza que yo puedo obtener para hacer todo lo que hago, pues en lo cual pues fundamentalmente está mi vocación como padre, como esposo, lo saco de los sacramentos. Si no fuera por la Eucaristía, por la confesión, yo no tengo idea de cómo podría avanzar. Muchísimas gracias, Dante. Les invito a todos a visitar su canal de YouTube. Yo también estoy caserita ahí porque hay muchísimos temas importantes. Los libros de...